Ahí está. Bueno, gracias al Señor porque es que ha sido una noche extraordinaria, de verdad, como Sí. Dios da lo justo lo que necesitamos. Tan lindo porque en la tarde tuvimos una Amén. ministración de la unción de Dios fuerte. Y le contaba a las hermanas que estaba hasta, me sentía hasta un poco agotada, pero en esta noche la presencia del Espíritu Santo fue algo así tan suave, tan dulce, fue como un agua fresca, recibir esa agua fresca. Y El yo, Señor renueva las sí, fuerzas ahorita. sí, y qué lindo porque yo ahorita se me fue el sueño, se me fue el cansancio, y ahorita podría seguir de largo. Gloria al Señor. Pero el Señor me estaba inquietando estos días con respecto al cruce del Jordán, sobre el Jordán, y qué tan importante es el Jordán para nosotros. Necesitamos, a pesar de que, fíjense que el Jordán es la figura del morir a la carne, ¿verdad? Y el nacer para conquistar, porque el Jordán es tan importante que sea cruzado por nosotros. Y, pero el Señor me lo estaba mostrando esta semana. Hemos estado hablando sobre el salir del atrio y llegar al lugar santo, que donde está la revelación de Dios, donde está la revelación por la palabra, donde está la unción del Espíritu, porque hemos estado esta semana, el Señor nos ha estado llevando como que a, a que ya no lleguemos a un tope, ¿verdad? Que salgamos del atrio, porque no podemos permanecer en el atrio. Y el Señor me mostraba, me enseñaba sobre el viaje de Israel y el cruce del río Jordán, y qué tan importante y figura es para nosotros, porque si nosotros lo ponemos, la figura en el tabernáculo viene siendo casi como el cruce, o la cortina que divide el atrio y el lugar santo, porque Ujú. como que el desierto que pasó el pueblo de Israel, las pruebas, las 10 pruebas que tuvo, las jornadas, porque de Egipto hasta el Sinaí hubieron 12 jornadas, y del Sinaí pues hasta Cades Barnea fue otras cantidad de jornadas. Y eso se ubica perfectamente en lo que es el atrio en el tabernáculo, que en estos días me ha salido mucho, mucho por la enseñanza que el Señor ha estado dándonos al respecto de salir del atrio, de la necesidad de salir del atrio y entrar al lugar santo. Pues yo le decía al Señor, ¿dónde ubicas tú en el tabernáculo el cruce del río Jordán? Y entonces el Señor me mostraba y me enseñaba el hecho de que todo lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto fue como el lugar que representa el atrio. Y mucha gente sigue, mucho cristiano, hijo de Dios, siguen el atrio, siguen el desierto, siguen las pruebas, sigue ve la gracia de Dios, porque en el atrio se ve la gracia de Dios, porque está el lavacro representa esa frescura de Dios, ese aliciente que el Señor da en medio de la angustia. Y así como el pueblo de Israel pasó por el desierto y tenían del Señor la bendición, el cuidado de Dios, también en el atrio pues está ese cuidado de Dios. Pero el Señor no quiere, así como el pueblo de Israel, por pura desobediencia estuvo 40 años en el desierto. Pero eso no significa que Dios quiere que nosotros estemos 40 años en el atrio. O sea, Él quiere que avancemos. El pueblo de Israel, por su desobediencia y por su incredulidad,
no salió del desierto, pero el propósito de Dios era llevarlos máximo 2 años máximo era el tiempo que Dios había estipulado para que el pueblo de Israel llegara al Jordán y se preparara para conquistar. Pero el Señor vio necesario que ellos se regresaran 38 años más a dar vueltas en el desierto por la incredulidad que hubo en ellos en su corazón. Entonces el Señor nos ubica, o sea, nos ubicaba en nuestra vida y como la iglesia, mucho pueblo de Dios sigue en el atrio dando vueltas entre el altar del sacrificio y el lavacro, que hay bendición. Incluso si nosotros lo ponemos en la historia del pueblo de Israel, antes del Jordán hubo conquista. Antes del Jordán hubo bendición. Recordemos cómo Balaam quiso maldecir, fue pagado por Balac para maldecir al pueblo de Israel, pero fue imposible, Dios no lo permitió. Y el pueblo de Israel recibió bendición allí antes de pasar el Jordán. Incluso, o sea, no es que no hay bendición en el atrio, incluso puede haber hasta parte de conquista, se conquistan muchas cosas, se vence mucho pecado. Incluso antes, ahí en la profecía que dio Balaán, habla y dice que Amalek sería destruido. Allí fue el juicio. Dios puso juicio para Amalek aún antes del Jordán. Entonces, qué lindo, porque el Señor provee esa bendición y esa promesa, porque Amalek, fue enjuiciado por Dios y fue dado juicio sobre Amalek, que sería destruido completamente. Y eso lo podemos ver antes de Jordán, antes de que ellos, cuando llegaron al límite del Jordán, el Señor permitió eso, pero también vemos que hay peligro, porque estando aún antes de cruzar del río Jordán, hubo un pecado bien fuerte del pueblo de Israel cuando pecaron ahí en Baal Peor, ¿verdad? Allí el pueblo de Israel se prostituyó y tuvo un tiempo, fornicó con las hijas de Moab. ¿Y por qué? Porque todavía hay peligro y puede haber mortandad. Fue la última mortandad que hizo el Señor con el pueblo de Israel antes de pasar. Después de que pasaron el Jordán, ya no vemos que Dios haya permitido, o sea, como un juicio por un pecado así tan dramático como pasaba en el desierto. ¿Recuerdan cómo el ángel de Jehová mataba cientos del pueblo de Israel? Pues después de que pasaron el Jordán, eso ya no se vio. Pero antes de pasar el Jordán, todavía el Señor hizo el último eliminación de la última gente que había salido de Egipto, allí cuando pecaron con Baal Peor. Bueno, pero el Señor manda, después de eso manda. Antes, el Señor, hay una preparación. Por eso el atrio es tan importante, que nosotros pasemos, pero no que nos quedemos ahí, sino que es un tiempo de preparación, porque allí, antes de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué que hiciera un censo, porque ahí se prepara el ejército. O sea, el atrio no solo, el atrio te prepara para ir a conquistar, para pasar el Jordán. Entonces, allí Josué hizo un censo. Allí, antes de pasar el Jordán, hizo un censo y preparó a todo el ejército que iba a ir a pelear, porque una vez que pasaran el Jordán era a conquistar. Entonces vemos cómo el Señor permite el cruce del río Jordán. Y hay una enseñanza muy bonita que el Señor nos da, que nosotros tenemos que
que trabajar en eso, que disponer nuestro corazón, porque también el cruce del río Jordán, que representa el descenso o la muerte de la vieja naturaleza, ¿cómo se llama? Luego también puede representar, aquí equivale que se pueda representar como con el bautismo que estábamos hablando del agua y del espíritu. ¿Por qué? Porque cuando ellos ya entran a la tierra a conquistar, son revestidos de un poder para conquistar. Son revestidos. El cruce del río Jordán y el paso por Gilgal los preparó de una manera sobrenatural como guerreros de Dios para poder conquistar su herencia. Y es que ya al otro lado, el cruce del Jordán te prepara para conquistar. Ya fue diferente la condición de un pueblo en el desierto a un pueblo cuando ya pasó el Jordán. Entonces eso me ubica a mí, cuando me ubica en el tabernáculo, me ubica en el hecho de que cuando yo ya salgo del atrio y entro al lugar santo, ya entro a otra situación. Es un revestimiento de Dios al cruzar para pasar al lugar santo donde está la revelación, donde está el poder de Dios. Porque vemos eso, que ellos fueron investidos con el poder de Dios para conquistar, para despojar al enemigo, para despojar a los enemigos de Canaán, para ellos conquistar y poseer. Y esa es la bendición de cruzar, de entrar al lugar santo, porque en el lugar santo está la revelación de Dios. En el lugar santo ya es entrar a otro nivel. No que uno a todos los deseos de nuestro corazón hayan muerto. No es eso, pero ya es otro nivel. Ya no es algo de que los deseos de la carne te aten tanto, porque ya hay poder, ya es otra cosa. Ya no es que no se manifiesten, pero ya no se les da importancia, ¿verdad? Entonces ya uno no se enfoca, ya el pueblo cuando Dios lo mete al lugar santo, ya no se enfoca en la iniquidad, ya no se enfoca en sus debilidades. Todo lo contrario, se enseñorea de las debilidades y las hace morir la carne. Pero eso lo da la autoridad de entrar al lugar santo, la autoridad de la revelación y la unción del Espíritu Santo. Y eso es la bendición de pasar el Jordán. Y vemos allí en Josué capítulo 3 cómo el Señor manda al pueblo y le dice a José que deben de santificarse porque dice Jehová mañana hará maravillas entre vosotros. Y qué lindo es eso, porque el Señor manda a santificar. O sea, ya no es al momento de cruzar el Jordán, hay una santificación de parte de Dios. Hay una preparación del pueblo, un apartarse completamente. Aquí es un borrón y cuenta nueva. Ya el atrio queda atrás y bienvenido el lugar santo. Y yo creo que no sé ustedes, pero a mí el Señor me está moviendo a eso, hay un mover en mi espíritu de querer entrar al lugar santo, de ser revestido con esa vestidura sacerdotal, porque eran los sacerdotes que entraban al lugar santo, y el Señor quiere que su pueblo se revista con esa vestidura sacerdotal para que pueda entrar. Hoy en la profecía el Señor hablaba de revestirnos de lino. ¿Se acuerdan de la profecía? Que el Señor está revistiendo y nos está dando autoridad para entrar, para conquistar. Pero qué lindo, porque sabemos que tenemos una autoridad delegada de parte de Dios para vencer, para conquistar. Pero qué importante es, aparte de la autoridad delegada que tenemos de parte de Jesús, de hollar serpientes y escorpiones y toda obra del enemigo, también disfrutemos del poder delegado. Y el poder está en la unción, ¿verdad? Recordemos que en el lugar santo se encontraba el candelabro de oro, que representa la unción del Espíritu Santo.
Por eso es la importancia de crecer. Por eso es que el Señor en este tiempo está llamando al crecimiento, a la búsqueda del Señor, a búsqueda, porque es la única manera de caminar y cruzar para conquistar, ser capacitados, porque es en la búsqueda de Dios, en la intimidad con Dios es que somos capacitados, en la lectura de la palabra, porque es importante que nosotros reconozcamos que la palabra de Dios trae la unción del Espíritu Santo. O sea, la palabra, la revelación de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo es el equipamiento perfecto para pelear contra el enemigo. Yo estaba escuchando la historia del gran avivamiento que hubo en la calle de Susa. Hubo un gran avivamiento en los años de 1904, creo, 1906, algo así. No sé, estoy bien en el tiempo, pero algo así. Cómo hubo un poder, una manifestación de la unción del Espíritu Santo. Fue tremendo, fueron 2 años de un avivamiento, pero extraordinario en la iglesia de Dios. Pero estaba escuchando que hubo una situación que se dio en ese entonces, y es que la gente estaba tan llena del Espíritu Santo, estaba tan llena, había una manifestación preciosa del Espíritu Santo, que en un momentito como que le restaron importancia a la palabra de Dios, porque estaba la unción del Espíritu Santo. Entonces todo mundo buscaba la unción, todo mundo quería meterse y esa unción, y ellos querían el poder y querían esto, y empezaron a restarle poder, o la importancia, mejor dicho, a la palabra de Dios. Y es imposible que la unción se mantenga sin la fuerza de la revelación de la palabra de Dios. Porque eso es lo que vemos nosotros en el lugar santo, que está a un lado la mesa de los panes de la preposición, y al otro lado está el candelabro de oro. Entonces, eso es un equipamiento perfecto, la palabra y la unción del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo vemos la presencia de Dios manifestada en el cruce del río Jordán, en el arca del pacto. Y qué importante es, porque es la presencia de Dios la que te hace cruzar al otro lado. No, eso no es algo que uno pueda hacer por sus propias fuerzas, no es por lo que yo me he equipado, no es por el control y el dominio propio que yo he ejercitado para dejar las obras de la carne. Es la presencia de Dios en nuestra vida lo que nos hace cruzar. Vemos el arca. El arca fue la primera en entrar al río Jordán, a las aguas. Dice que para ese tiempo el río se desbordaba por sus orillas de una manera tremenda. Y entonces cuando los sacerdotes metieron sus pies al agua del río Jordán, dice que el agua se detuvo en un lugar que se llamaba la ciudad de Adán. Y eso es bien significativo, porque eso está hablando de que esa agua quedó en la ciudad de Adán, quedó retenida allí, y es bien, bien simbólico, porque está hablando de la vieja naturaleza adámica, que tiene que ser sepultada en el río Jordán, ¿verdad? Esa vieja naturaleza. Y es que importante es, porque cuando uno ya cruza el lugar santo, no es que la vieja naturaleza se haya vencido completamente, pero como les decía, es otro nivel. Ya el Señor nos lleva a un crecimiento diferente, cuando no es lo mismo enfrentar las obras de la carne, la naturaleza adámica en el atrio, que enfrentar la naturaleza adámica cuando el Señor ya nos ha metido al lugar santo. Es totalmente diferente. Entonces, por eso es que el Señor nos manda a crecer y a caminar. Porque allí en el cruce del río Jordán, la vieja naturaleza, la adámica, quedó cancelada, quedó sepultada. Y eso es lo que representa el cruce del río Jordán,
¿verdad? Y no quiero quedarme mucho tiempo aquí porque va a ser algo corto, pero vemos cómo inmediatamente que ellos cruzan el río Jordán, Josué les dice que tiene que sacar 12 piedras del río para testimonio. Y dice que hicieron un monumento allí en Gilgal, porque allí acamparon en Gilgal, y pusieron 12 piedras conmemorativas, y eso nos habla de testimonio, cuando ya hemos cruzado el río Jordán. Y gloria al Señor, porque es la presencia de Dios, como le digo, que nos hace pasar. Debe de haber testimonio, es que es algo ya diferente. Ahí es donde la palabra que dijo el apóstol Pablo se hace evidente. He aquí las cosas viejas pasaron y aquí todo está siendo nuevo. ¿Por qué? Porque ese testimonio nos da el empuje para entender que estamos ya en otra cosa, que es tiempo de conquistar. Ya no es tiempo de lamentarse, como el Señor nos enseña. Qué lindo es cuando la presencia de Dios nos guía por esta senda, porque el Espíritu Santo nos enseña que ya no es tiempo de lamentarnos por el pecado de toda la vida. Hablábamos hoy en la tarde del hecho de que qué tremendo estar recordando el pecado de hace 5, de hace 10 años. Le fallé al Señor hace 5 años. Mira, hermana, aunque sea ayer o hoy en la mañana que le hubiéramos fallado al Señor, no podemos quedarnos sobando que es el arrepentimiento. Eso es lo lindo, porque el Espíritu, la presencia de Dios, nos lleva al arrepentimiento ya, y nada de quedarse tirado. Nada de quedar, sino que si resbaló un poquito, pasa arriba y siga caminando. Nada de enfocarse en el resbaloncito que tuvo, porque tenemos que ser realistas. Estamos en este caminar y resbalamos muchas veces, pero que ese resbalar no sea quedarse allí, es de levantarse y seguir. Entonces, qué lindo, porque la presencia de Dios nos lleva a otro nivel. No es lo mismo pegarse un resbalón en el atrio que pegarse un resbalón, que Dios nos libre, ¿verdad? Pero estamos aún en esta situación, pero cuando estamos en el lugar santo ya es diferente. El Señor ya no quiere que nos enfoquemos en el pecado, que nos enfoquemos en la gloria, que nos enfoquemos en Él, en el sacrificio que Él hizo, que sigamos adelante. ¡Qué error! Porque el enemigo se aprovecha de la culpa. Tenemos que echar fuera toda culpa. ¿Por qué? ¿Saben qué? Porque tenemos que entender que la obra de la perfección y de la santidad es del Espíritu Santo. No podemos hacer nosotros por nuestra propia fuerza, así es que no podemos quedarnos allí, ¿verdad? Viendo el pecado, sino que tenemos que caminar. Y ese crecer, ese renovar de nuestro pensamiento lo hace el Espíritu Santo. La presencia de Dios que nos hace cruzar al otro lado. Ya la vieja naturaleza queda inundada, queda sumergida, ¿verdad? En el Jordán, y ya luego pasamos a otra novedad. Ya hay testimonio y ya inmediatamente viene el Señor y hace esa obra de la circuncisión en nuestro corazón, ¿verdad? Porque la circuncisión del corazón es ese sello precioso que hace el Señor en nosotros, porque nos quita, dice el Señor, le dijo al pueblo de Israel: hoy he quitado el oprobio, la vergüenza de Egipto. Cuando el Señor manda a Josué en Gilgal a hacer cuchillos afilados para circuncidar a la nueva generación, porque no es posible conquistar. No es posible, miren, es imposible tener la victoria contra nuestros enemigos si nuestro corazón no está circuncidado. Si nosotros no le hemos permitido al Señor circuncidar nuestro corazón. Y eso incluye ojos, oídos, boca, manos, pies. Todo eso, esa es la circuncisión del corazón que hace el Señor en nosotros. Y es bien lindo porque Josué es figura del Espíritu Santo, porque él es el Espíritu Santo. Al pueblo de Israel fue el Espíritu Santo quien lo hizo cruzar el Jordán. Sí, perdón. Josué hizo cruzar el Jordán al pueblo de Israel, pero a nosotros es el Espíritu Santo que nos hace cruzar el Jordán. Y fue Josué el que circuncidó a
todo el pueblo de Israel en Gilgal. Y así es en nosotros. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra de circuncisión que nos quita la vergüenza. Se acaba la culpa, se acaba la vergüenza del pasado, de lo todo quedó atrás. Y el Señor nos prepara, nos equipa, nos da el poder, nos da la revelación para conquistar. El Señor en la revelación nos enseña, nos da las estrategias, cómo pelear. Qué lindo es sentarse a leer la palabra de Dios y cómo el Señor Espíritu Santo nos abre el entendimiento. Pasajes que antes, en otro tiempo, no lográbamos comprender, el Espíritu Santo abre. Porque ese ya nos lleva a un crecer. Por eso es el anhelo del Señor de hacernos crecer. Porque el entendimiento es más claro cuando hay un crecimiento. Un niño no puede entender. El Señor quiere dar abundancia. El Señor quiere darnos los tesoros escondidos, la herencia. Pero como hablábamos la vez pasada, una herencia no se le da a un niño. Hay que cumplir la mayoría de edad para que el heredero reciba la herencia. Mientras es un niño, nada difiere, dice la palabra, del esclavo. Por eso es importante el crecimiento. Quiere heredar, crezca. De lo contrario, jamás vamos a heredar. Y esa es la importancia de crecer, y ese cruce del río Jordán y el circuncidar nuestro corazón y echar afuera el pecado, hacer morir las obras de la carne. Cuando el Señor ya ha circuncidado nuestro corazón y nosotros nos hemos dispuestos, porque es un disponer del Señor circuncidar nuestro corazón, ya el pecado no tiene la fuerza que antes tenía cuando estábamos en el atrio. Ya no tiene, porque ahí es donde empezamos a hacer morir las obras de la carne. Porque ya una vez que el Señor ha circuncidado nuestro corazón, Él toma el control de nuestro corazón. Tendríamos que darle la autoridad y el gobierno al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, es el ser guiado del Espíritu Santo el que hace morir las obras de la carne en nosotros. Entonces necesitamos ese crecer. Hoy el llamado es a crecer, a caminar, a buscar lo mejor de Dios, a buscar la herencia de Dios, lo bueno. Ahí está el poder, está la riqueza, ahí está la bendición. ¿Y saben qué tan lindo es eso? Que después de que el pueblo fue circuncidado, dice que ya empezaron a comer del fruto de la tierra, y cesó el maná. Entonces ya empezó alimento sólido. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el alimento sólido es para los maduros, para aquellos que se han ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el pueblo de Israel, una vez que fue circuncidado en Gilgal, dice la palabra de Dios que todavía caía maná, pero cuando un día estipulado ya comieron del fruto de la tierra, al día siguiente el maná cesó. ¿Por qué? Porque ellos ya empezaron a comer otro tipo de alimento. Y esa es la bendición de cruzar el Jordán. Esa es la bendición de Gilgal, de ser circuncidado, porque eso nos prepara, nos da un crecimiento tremendo para ya recibir el alimento sólido, para recibir revelación de Dios. Y a eso tenemos que apuntar, mis amados hermanos. Apuntemos a esa revelación, apuntemos a esa bendición de cruzar, porque necesitamos. Yo no sé ustedes, pero yo en lo particular estoy anhelando esa revelación. Yo le digo al Señor, ya no más atrio, Padre. Bendigo el atrio, porque en el atrio tú me enseñaste, en el atrio pude sacrificar, pude ofrecer sacrificio, ofrecí mi cuerpo en sacrificio, pude sentir el refrescar de la fuente, de esa agua, del lavacro, ese refrescar, porque pude experimentar eso, pero yo quiero más. Yo ya no quiero atrio, yo quiero lugar santo. ¿Sabe por qué? Porque ya ahora en el lugar santo y lugar santísimo ya no hay separación. Cuando yo tengo la revelación del Espíritu Santo, de la revelación de la palabra de Dios, y tengo la unción del Espíritu Santo, puedo entrar, puedo acceder con libertad
a la Shekinah de Dios, a la gloria de Dios, al arca del pacto. Allí, ahí es donde está la presencia pura, la gloria de Dios, esa que nos hace heredar completamente. Es lo que en el pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Israel, significó llegar y conquistar Sión, ¿verdad? El pueblo de Israel cuando llegó a Sión es la figura de nosotros de llegar hasta allá, al lugar santísimo, a esa madurez que el Señor quiere. Obviamente sabemos que ese punto de alcanzar la cima de Sión, alcanzar la conquista completa, representa que es la venida de Jesucristo cuando Él venga, que va a terminar la obra completa en nosotros. Pero ya podemos experimentar la gloria de Dios, ya podemos experimentar el poder de Dios, podemos saborear el alimento sólido que viene de Dios, podemos disfrutar de esos tesoros de Dios y no solo eso. Tenemos armas poderosas para hacerle frente al enemigo. Una cosa es que el enemigo se enfrente con un cristiano del atrio y otra cosa es que el enemigo se enfrente con un cristiano que ya está disfrutando del lugar santo. Y por eso, porque yo creo que el cristiano que está gozando del lugar santo es un cristiano que está peleando y no solo pelea por su familia, sino que ve la gloria de Dios, la presencia de Dios manifestada en su casa y empieza a ver victoria y empieza a tener victorias y empieza a conquistar y empieza a poseer, que es lo que nosotros anhelamos, poseer nuestra herencia, y parte de nuestra herencia es nuestra familia, parte de nuestra herencia es la gracia del Señor, esa madurez que nosotros anhelamos, y dentro de esa madurez los frutos del Espíritu que el Señor quiere que nosotros tengamos. Amén. Y entonces el llamado de esta noche es al crecimiento. Había sacado muchas cosas, pero yo creo que aquí está resumido lo que el mensaje que quería transmitirles esta tarde, esta noche, esta madrugada, mejor dicho, y la bendición de eso. Y cómo, bueno, yo creo que aquí lo voy a dejar porque también quería hablar sobre lo que pasó cuando Eliseo recibió también, ahí en el Jordán, él recibió la doble bendición, porque cuando cruzamos el Jordán, también hay doble bendición para aquel que lo busca, porque Eliseo buscó la doble bendición. Él siguió a Elías y no se le despegó hasta que recibió en el Jordán la doble bendición. Y vemos también esa figura en nuestro Señor Jesucristo, que ahí él recibió la doble bendición en el Jordán, porque él ya traía la bendición de rey, pero allí en el Jordán se dio la transición del sacerdocio que estaba representado en Juan el Bautista, porque él era hijo del sacerdote que era de la octava orden de Abías, ¿verdad? Y el 8 nos habla de transición, nos habla de un nuevo comienzo. Y ahí vemos la figura de así como Eliseo recibió la doble bendición, pues el Señor Jesús también recibe la doble bendición allí también en el Jordán. Entonces, qué importante es, hermanos, que crucemos nuestro Jordán. Y vemos cómo el Señor también, después de que fue sumergido en el Jordán, Él fue preparado, fue la preparación de Dios para ir a hacer y cumplir con su ministerio. Y entonces eso es figura hermosa para nosotros. Anhelemos, hermanos, de verdad, examinemos nuestra vida, clamemos al Señor para que salgamos del atrio. Ya es tiempo de salir del atrio. Ya es tiempo que nosotros veamos la presencia de Dios manifestada en nuestra vida. Ya es tiempo que salgamos de la mediocridad. Es tiempo que salgamos de la hipocresía de nuestra vida, porque no es posible que la gente nos siga viendo de la misma manera y sigan pensando que qué evangelio más aburrido, qué evangelio más religioso. No, el evangelio de Cristo no es religión. El reino de los cielos no se trata de ritos, ni de comidas, ni de bebidas, sino el reino de Dios es poder. Y es tiempo que el mundo vea
el poder de Dios en nosotros. La única manera de que nosotros accedamos a ese poder es el crecer, es el pasar el Jordán, es el empoderarnos del Espíritu y llegar en el lugar santo. Y empecemos como iglesia de Cristo a manifestar el poder de Dios para que las tinieblas tiemblen. La Biblia dice que las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Pero de qué iglesia? ¿Una iglesia de atrio? No, una iglesia de lugar santo y lugar santísimo. Allí es que tiemblan las tinieblas. Y anhelemos, oremos al Señor este crecer, este anhelo de nuestro corazón que siga y que no sea una llamarada de tusa, como decía mi hermana, sino que sea de verdad un anhelo ferviente. Recordemos que dijo el Señor que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces que haya ese perseverar en nosotros, ese anhelo que no se acabe, ese fuego del Espíritu que no se acabe hasta que conquistemos lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Dios les bendiga y esto era la meditación de hoy.